Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Vitalismo. ¿Qué onda, Ale? ¿Cómo andas o qué? ¿Todo bien, amigo? ¿Y tú? Bien, bien, pues ya bastante tiempo, ya por fin nos pudimos dar el chance y la oportunidad de estar, de poder grabar otro podcast. Que por cierto Otro. has hecho, ¿mande? No, dime. No, que has hecho trabajos muy interesantes por ahí yo he visto y pues queda pendiente que nos platiques un poco de lo que has traído, de lo que has hecho, más bien, para que los demás sepan, para que tengan una noción. ¿Cómo ves, amigo? Sí, claro que sí, ahí vamos avanzándole. Este año es el chido. Pues claro que sí. Oye, ahorita en la tarde, Ale, pues para que sepan, ya me comentó de un caso muy especial, de un documental que están sacando, que pues precisamente son de una religión que hemos tenido mucho contacto pues últimamente, ¿verdad? Sí, o sea, fíjate que, ya había sido escándalo años atrás y nuevamente vuelve a estar Ujú. en el ojo del huracán. Ajá. Nuevamente vuelve a hacerse polémica. Son sobre los testigos de Jehová, las típicas personas que nomás están tocando puertas y que cuando los atiendes ya no sabes cómo desafanarte de ellos. Estás estás bien dormidito, bien a gusto, 7 de la mañana, tocando la puerta, y ahí corres tú como buen cristiano a abrirles, y chin, los hermanos separados. Y pues no Ra- sabes ni cómo ya zafarte. Raras no, deja tú, les abrías malo. Raras veces, con mucha suerte, yo me acuerdo una o dos ocasiones que tocaban a la 1 de la tarde y toda la gente de la cuadra ahí escondida, todos ahí mirando por el picaporte de la puerta esperando que se fuera. No, a mí fíjate que una vez, cuando vivía en Gómez, una sola vez ya me tocó, que fueron con su corbatita y todo, y luego era un señor que no sé, el señor no sé si les estaba haciendo el paro, que él era el que, ¿cómo se llama? Que, pues de que te llegaba, pues de que te platicaba, de que te iniciaba. Y era muy insistente y yo me acuerdo en ese entonces estaba atendiendo a mi mamá. No, yo no quiero saber nada. No, no, no. Yo creo en Dios. Yo tengo mi fe muy fundamentada. No, no, yo no quiero. Y pum, ya le cerró la puerta. Lo bueno es que tenemos tenemos reja. Bueno, tiene reja. Entonces era así como que de lejitos. Hay familias que hasta ponen el letrero en la puerta de ahí la Virgen de Guadalupe y ponen, este hogar es católico, no aceptamos Eh, onda. No, deja tú, hubo un chavo que ya se la sabía y el cuarto principal puso muchas cosas acá satánicas, de imágenes del diablo y las veladoras y todo, y de adrede les abrió la puerta y los invitó a pasar y los asustó a esto, a estas personas. O sea, les puso una trampa, porque ya habían ido varias veces. Entonces les puso ahí la trampa, o sea, les dijo, sí, adelante, entren, y acá adentro el pentagrama y la cabra y la sangre. Oye, pero fíjate, bueno, no sé si sean los mismos, pero son unas familias, no sé si sean los testigos o son los evangelistas, que también un chavo, hace ya tiene mucho que vi en Facebook, que vi un chavo de que está grabando y que los grabó, me dijo, no, yo soy creyente ya de Goku. Sí, Pues todos también. sabemos quién es Goku, pero ellos no sabían y le estuvieron preguntando, no, pues de que Goku tiene 7 esferas del poder, que es el dragón y la vega, no, también acá, chinga. También. O sea, y las señoras ya grandes, sí, sí vi el video, y las señoras más grandes acá nomás queriéndose zafarse de, ay, hay mucha religión, mijo, o sea, pero no entendían ni, pues todos los No, acá riéndose. no, hay otro que creo que es de Perú, o no sé si es del Estado de México, que le digo, no, no, yo soy bien firmemente ya de Satanás.
y les empezó a rezar y las señoras acá todas asustadas y mejor se fueron. Y una dijo, no, mijo, usted cree en Jesús, que la chingada. No, no, yo en Satanás y empezó a rezar en latín y ay, su puta madre, pues se asustaron y se fueron. La canción de profecía, a la canción acá de la profecía, o sea, a todo, a toda bocina. Eh, Pero a ver, qué es lo que está pasando, amigo? ¿Qué es lo que dices que por ahí es un documental, ¿verdad? Resúltase que los miembros de esta religión tienen prácticas que se consideran abuso psicológico. Por ejemplo, no te dejan festejar tu cumpleaños. Si te expulsan a ti de la congregación o tú decides irte, tus familiares están obligados a odiarte, a aborrecerte. O sea, al grado de que han dicho, preferiría que estuvieras muerto a que fueras exmiembro. Y prohíben algunas situaciones médicas como las transfusiones de sangre, Ujú, que en casos extremos, cuando es necesario, que el cuerpo la necesita, pues lo prohíben. ujú, Basados en, ya dice que no beberá sangre de alguien más, justifican el que está prohibido y pues han habido personas que han muerto porque en su religión se les prohíbe, se les prohíbe que les puedan pasar sangre. Todo esto ha ido ocasionando pues que hayan algunos escándalos y en uno de los lugares donde tienen una presencia fuerte, que es Noruega, pues el gobierno les quiso poner un alto y pues se fueron a juicio, se fueron a juicio y pues el Estado ya no los quiso reconocer como religión. ¿Esto ujú, en qué afecta a ellos? Que ya no van a recibir pues un apoyo económico, un apoyo de dinero, pues que el Estado acostumbra a dar. Ya no los pueden dar y pues ante este tipo de casos, pues la congregación pues ha hecho algunas pequeñas modificaciones. Por ejemplo, ya te pueden hablar si eres ex miembro, pero solo para invitarte a que regreses. O sea, detallitos así pequeños. ujú. Entonces, por todo esto que ha habido, ahorita se está grabando un documental, se están juntando los testimonios de ex miembros que cuentan lo que ahí sufrieron, el abuso que recibieron, y pues todo eso va a salir a la pantalla. Y pues desde luego que los altos líderes de esta congregación pues están furiosos, están enojados, porque si algo saben hacer los medios de comunicación, pues ya sabes, es convencer. Ujú. Pero bueno, para hacer una aclaración, son los mismos que de los mormones, ¿no? Es de la misma, No, ¿no? no, no, no. Los mormones son unos, los testigos de Jehová son otros. Ok. Lo- los mormones es un apodo. Mormones es un apodo. El nombre Ujú, oficial de la religión es Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ujú, Es el oficial. Ellos tienen misioneros. Estos misioneros pues se visten de pantalón negro y camisa blanca. Ellos ellos andan predicando, pero ellos no llegan de casa en casa, ¿no? Ellos tienen su agenda. Tú puedes solicitar una, una plática con ellos. Ellos te pueden visitar a tu casa si tú los autorizas. Si no, te invitan a ti a que vayas a la capilla. En algunos casos hay personas que, por ejemplo, para que mi familia no se entere, puedes venir a mi trabajo y sí, ellos con mucho gusto van y te visitan ahí al trabajo. ujú, Ellos son unos. Los testigos de Jehová normalmente sí son grupos de familia a, a evangelizar, a ir de puerta en puerta. Los distingues con facilidad porque van en familia.
y los mormones no, van de dos en dos, los grupos de Ujú, misioneros, y los dos son varones. ujú. Pero, por ejemplo, en esos casos de los testigos de Jehová, ¿ellos cómo se financian? Por ejemplo, aquí en México, porque tú antes de que grabáramos, tú me comentabas que ellos recibían un apoyo por parte del Estado de Noruega. Pero, por Sí, ejemplo, aquí en México, ¿tú no sabes cómo está la onda? no, aquí en México desconozco cómo logran hacerlo. Algunas religiones pues tienen sus empresas. Desconozco si sea el caso de los testigos de Jehová, porque los mormones sí tienen colegios, tienen empresas, entonces ellos sí tienen, y los tienen en Estados Unidos, que es la sede de su religión. Entonces, ellos sí tienen así una entrada, un financiamiento de dinero, pero en los testigos de Jehová desconozco. Lo que me han contado es que cuando uno de los miembros empieza a tener problemas financieros, la congregación está obligada a apoyar. O sea, Ujú, suena chido, pero a la vez no. Imagínate que tú y yo seamos miembros y yo a cada ratito tenga problemas, tú a cada rato vas a tener que estar dando dinero, pues no, ¿verdad? ujú, Te vas a molestar. Eh, ujú. Oye, pero eso está muy bien. O sea, esa es una de a lo mejor son de las pocas buenas cosas que hay, ¿no? Eso está muy bien. Porque pues yo pienso que el apoyo no nomás sería ya espiritual, sería en todos los aspectos. Obviamente no caer en un abuso, ¿verdad? sí, No porque como tú comentabas. ¿qué pasó con los católicos al principio? Los católicos al principio, ¿te acuerdas un pasaje bíblico donde Pablo les dice, no sean huevones, si no trabajan, que no coman? ¿Te acuerdas de ese pasaje? Creo que sí, sí, sí me... ¿Por qué se los dice? Porque en los primeros años del cristianismo se juntaban los cristianos en la noche a cenar, como la Ujú, última cena, se juntaban a cenar, o sea, ya que acababan sus trabajos y demás, se juntaban todos y cenaban. Entonces, había gente que no quería trabajar, o sea, que no quería, o sea, no es que no pudiera, es que no querían. Y al final en la noche, como todos entregaban todo a los apóstoles, o sea, al final todos comían lo mismo. ujú, Entonces, por eso se empiezan a enojar, porque uno no quieren ir a trabajar, pero igual come. Por eso Pablo les dice, pues el que no quiera trabajar, pues que no coma. Y ujú. los mormones tienen una, ¿cómo les llaman? Agencia. Los mormones tienen una agencia de empleo. Los Oh, mormones tienen una agencia de empleo por si tú eres miembro, eh, tienes un problema, te despidieron de tu trabajo o la empresa quebró o algo, tú te inscribes en la agencia y ellos te encuentran un empleo. Eso, no, bueno, a mí eso se me hace más sano, sí. se me hace mejor que te consigan el trabajo. Ujú. Justamente pues para no caer en el abuso. Sí, claro. Ujú. Sí, que es que a veces el mexicano sí es medio buzoncillo, ¿verdad? Sí, o sea, en México el que no tranza no avanza, entonces, o De a sea, huevo. ya se la sabe. Ujú, Y, por ejemplo, en los mormones, o sea, a mí todavía me gustan más los mormones que los testigos de Jehová, también porque en el diezmo, el único que sabe quién paga y quién no es el obispo, o sea, el obispo es el que lleva el control. Entonces, si tú tienes un problema y no puedes pagar, nada más el obispo sabe que tú no estás pagando. O sea, el resto de ok. la comunidad no se tiene por qué Enterar. enterar. O sea que los testigos son más como que totalitarios en su
en su doctrina. Vaya, Sí, porque veo que también son muy estrictos en la cuestión de hasta en la vestimenta, sí, son ¿verdad? más, son más conservadores, son más pudorosos, o sea, las mujeres de los testigos de Jehová usan faldas larguísimas, o sea, que ellos Hasta te los muestran, tobillos. exacto, que te muestren piel, o sea, pecado, detente, o sea, de pecador estás provocando, estás incitando a la lujuria, o sea, son más, tienen más pudor, son más conservadores. Sí, pero fíjate que yo me he fijado que también los evangélicos así son. Por ejemplo, los apostólicos también son así. Yo he conocido dos, tres gentes que son apostólicos y pues veo que también son así, o sea que que por ejemplo que si ya, o sea nada más usan ya pantalón por ejemplo que si tengo que ir al trabajo o que si mi uniforme ya del trabajo es así, pues tengo que usar el pantalón. Pero de ahí para el real tengo que usar falda y tengo que usar falda hasta los tobillos y no debo ya de enseñar mucho la piel como tú dices. Pero pienso yo que es porque se toman la Biblia en el sentido literal. Sí, esa es la principal diferencia entre los católicos y protestantes. El católico debe de saber que la Biblia es simbólica, es metafórica, y Sí, los protestantes la toman muy literal. literal. O sea, la Biblia te dice que no vistas más de cuatro colores en tu ropa. Entonces, una persona que trae corbata azul, pantalón negro, camisa blanca, calcetines grises, perdón, mal, Ujú. o sea, son los cuatro colores. Sí, porque, o sea, está muy mal que se tome en un sentido literal ya la Biblia, porque la Biblia pues es como un libro ya de filosofía. Tú la tienes tú que interpretar, ¿sí? No te la tienes que tomar tanto en el sentido, perdón, pues sí, ya figurado, no sé si estoy en lo correcto, que es O sea, sí, o que es sea, como en el sentido ya literal, pues vaya. exacto, o sea, la Biblia no es tomarse literal, o sea, no es literal, no es un libro histórico, no, o sea, tiene sus fábulas, tiene sus anécdotas, y, o sea, y es un libro de fe, no debe de tomarse de manera literal. El bautizo es otro ejemplo. Muchas religiones, cuando bautizan a la persona, la agarran y la meten al agua y la sacan. Sí. Y los católicos no, o sea, el padre agarra el agua con la conchita y se la deja caer al niño, o sea, no lo está sumergiendo. Sí, porque hasta en quintas, hasta ahí mismo hacen una alberca, o hasta se van al río y hacen pues, el bautismo, Sí, o ¿verdad? sea, o sea, porque lo están tomando literal, Ujú. a, lo están tomando literal, o sea, a imitación de Cristo, pero o sea, lo están tomando literal que incluso algunos van hasta el río a bautizarse. Ujú. No sé, te digo, ellos son que toman el sentido muy literal y por eso tienen un modo ya de vida como que muy estricto, pienso yo. Y ese tipo de cosas, pues, a lo mejor, bueno, pienso yo que si lo tomas tú de esa manera, de tanto control, de tanto estar de muy estricto, siento que a veces las personas pues se hartan de eso y cómo lo puedo ya expresar? Se rebelan, pues vaya, o a veces llevan pues una segunda vida, ¿sabes? Cómo son hipócritas, vaya. Porque pues yo sí he tenido muchos y muchas ya conocidas que pues en el día sí, ¿verdad? Están ahí en la iglesia, alaban su faldita hasta el rabo, pero ya hablas bien con ellos o en la noche pues pues se convierten, Sí, ¿verdad? exacto. Te empieza a reprimir la religión, te empieza a reprimir tu verdadera personalidad que no puedes sacar tú ahí con la congregación
¿Y qué haces? La sacas donde ya no están las autoridades, donde ya no te ven. Sí. Entre esas extremidades literales que toman, Ujú, está la de la sangre. ujú, En la Biblia te dice que no bebas sangre, o sea, porque era una práctica de algunos paganos ujú, que beben sangre, por ejemplo, de animales. Entonces, ellos la toman, en la Biblia te dice, pues tú no hagas eso. O sea, no te lo dice nomás por decirlo, es porque pues es peligroso, o sea, es un riesgo, es antihigiénico. Entonces te lo dicen en ujú, ese sentido, y los testigos de Jehová lo toman tan literal que no te aceptan una transfusión de sangre. ujú. Sí, sí, eso sí es muy buen sabido. Eso Ah, sí es muy buen sabido. Pero, pero ¿cómo te explico? Eso hasta lleva una repercusión legal, amigo. ok, a ver, bueno, primero, ¿por qué es necesario una transfusión de sangre? Ujú. Bueno, es según distinto del padecimiento que tú tienes, ¿sí? Por ejemplo, en los casos más comunes de las mujeres son o que hay una hemorragia después del parto o que tienen algo que se llama miomatosis uterina, que son tumores ya benignos en el útero. Entonces, cuando es ya después, ya del parto, ¿qué pasa? El útero es como un músculo, entonces ya se relaja, ¿sí? En vez de estar así bien contraído, ya se relaja y ¿qué pasa? Pues empieza ya a sangrar. Y en la cuestión de la miomatosis es que aquí está el útero y son varios tumores, o es un tumor grande, o es un tumor más o menos chico y luego está otro grande, o hay muchos tumores ya pequeños, y eso hace que la mujer sangre pues abundantemente a través de la vagina, así como una menstruación. Entonces, ¿qué pasa? Están sangrando, o sea, tienen unos sangrados que si tú los ves, dices, ay cabrón, o sea, son sangrados muy exagerados. Entonces, pues por ejemplo, te lo voy a dar en un caso así. Tú tienes una tubería de agua, Simón, pero ya se te acabó el agua y hay puro aire. Y tú dices, no, es que yo no ocupo aire, yo ocupo agua. Entonces, ¿qué haces? Le llamas al de la pipa, lléname la cisterna. Eso es lo que es una transfusión, ¿sí? Si tu cuerpo está arrojando sangre, ¿qué va a pasar? Ocupa sangre. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la sangre, ¿qué hace? Ya principalmente vas a tener algo que se llama anemia, que es, ya que la anemia, ¿sí? Es una proteína que hace de que la sangre lleve ya oxígeno a todo tu cuerpo, ¿sí? Y si no hace, y si tienes anemia, pues ya, ¿qué pasa? Vas a estar todo débil, vas a estar todo cansado, no vas a tener una buena coloración, vas a estar pálido, ya te vas a levantar y ya se te va a bajar la presión y te vas a desvanecer, ¿sí? Hay unos casos que te desangras y que hacen algo que se llama shock hipovolémico, o sea, que tienes bajo volumen ya en la sangre. Entonces, en los casos ya de urgencia, tú repones esas soluciones, digo, perdón, ese líquido con soluciones o como coloquialmente se llama sueros, que son cuando vas al hospital y ya te sientes mal, estás ya deshidratado, te lo ponen, esos son los sueros. Pero cuando hay un sangrado en esos casos, ya te digo, así como el de las mujeres o de que no sé, o de que tienes una hemorragia aquí en el estómago por alguna otra cosa, o de que te cortaste, ya se soltó una arteria y te estás ya desangrando, pues para reponer eso tienes que ocupar sangre, ¿sí? Se le conoce en este medio como hemotransfusión o transfusión sanguínea. Entonces te tienen que poner sangre porque si tú estás perdiendo sangre, te tienen que reponer sangre, ¿sí? Por, por ahí por ahí del año 2014, más o menos, uno de tus ex compañeritos me pidió de favor que fuera
a donar sangre. Sí. Mm. Y bueno, pues ya fuimos y pues hacen una evaluación, nos hacen un cuestionamiento por Sí. escrito y luego verbal. Y ahí algo que nos cuestionaban, que me llamó un poquito la atención, porque no sé el motivo, pero nos preguntaban si en los últimos 6 meses habíamos o tenido relaciones sexuales o si habíamos eyaculado. ¿Por qué nos preguntaron eso? Bueno, en la cuestión de las relaciones ya sexuales, te piden más bien que no hayas tenido más de 2 parejas ya sexuales en el año, por el riesgo de padecer una enfermedad ya de transmisión ya sexual. Hay más riesgo más bien por el VIH o por el SIDA en su defecto, que es el más riesgo que hay. ¿Sí? O por ejemplo también ya de contraer ya hepatitis C, que es un virus que afecta ya directamente al hígado, ¿sí? Entonces, y que se transmite a través de la sangre, ¿sí? Es por eso de que te cuestionan mucho eso. No tanto de la eyaculación, sino que más bien de que no hayas tenido relaciones sexuales más de 2 parejas al año. Si tuviste 3 o 4 en el año, no, pues sabes que dijo, pues para atrás, ¿sí? Al igual que si no dormiste bien, también. Que si consumes alguna sustancia como el cigarro, o que si en las últimas ya 72 horas o en las 24 horas ya consumiste alcohol, o que si te drogas, ¿sí? O que si, por ejemplo, en las mujeres, pues tienen ya su menstruación también, si la tienen, para atrás. Sí, también que si tomaste medicamentos, por ejemplo, que el paracetamol, que el ibuprofeno, ¿sí? Antibiótico, te lo prohíben. Si estás tomando Sí, antibiótico, ajá. que dones. Sí, ya cualquier tipo ya de medicamento te lo prohíben. Si estás en un tratamiento ya farmacológico o no sé, que por ejemplo tengas algún problema ya en la sangre y tengas que tomar medicamento, no, pues menos para atrás. Entonces, todo eso es para qué, pues para que no tenga algún tipo de contaminación, por así decirlo, ya en la sangre. Sí, bueno, Sí, en todo caso, por obvias razones que tú sabes, cuando nos preguntaron eso por escrito, por obvias razones que tú sabes, pues nomás se nos soltó la risa, porque, sí, pues, sí, 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 pues es que uno no sabe, o sea, uno que no está en ese medio, pues hasta te da risa, dice, ah, chinga, nomás porque pues ando ya de cochalón no puedo. Ah, también el de los tatuajes. Por ejemplo, ya ves que antes decían, no, pues que los tatuados no pueden. Sí podemos, pero después del año que te hayas hecho ya el tatuaje. Si ya cumpliste 12 meses que te han hecho el tatuaje, ya puedes. sí, bueno, porque a Sí. nosotros nos preguntaron, o sea, me acuerdo bien, y nos preguntaron en los últimos 6 meses. Entonces ahí está uno haciendo cuentas ahí en su mente, a ver si en los 6 meses uno ha tenido Ujú. tal actividad. Sí, pero pues, por ejemplo, te digo en los tatuajes, perdón, porque es mucho tabú todavía. Piensan que las personas ya tatuadas no pueden, no. Sí podemos, pero después de 12 meses ya después, o del año que hayas cumplido que te hayas hecho ya el tatuaje, por la exposición, porque prácticamente hacerte ya tatuaje es una herida, ¿sí? Ah, también a las personas que se han operado, igualmente, si en los últimos 12 meses han tenido alguna intervención quirúrgica, también no pueden donar sangre, por lo mismo. Sí, pues por lo mismo de que se expusieron, vaya, fue una herida, ya se expusieron pues a bacterias o a virus, entonces pues no pueden ya transfundir sangre. Bueno, perdón, no pueden donar sangre, vaya. Ujú. Sí, o sea, bueno, pero tiene el mismo significado, ¿no? La transfusión que la donación. Eh, no, porque la donación es que a ti te están sacando la sangre, ¿sí? A Ujú. ti te la están ya recolectando. Y una transfusión es de que el acto que tú
que le estás poniendo sangre a la persona o al paciente. Ah, en el Ese mismo. es el acto. Sí, Ah, no. La sangre se puede ya preservar, ¿sí? En un refrigerador, no me acuerdo si es -4 o es -2 grados, ¿sí? Por ejemplo, ya tú la donas y ahí está o sea, hacen ya los exámenes y todo, que no esté contaminada ni nada, y van a la sangre. No me acuerdo cuánto dura, no me acuerdo si 120 días, o puede durar 15 días, o puede durar más. Pero creo que por ahí duran 120 días nada más los paquetes ya de sangre, que casi siempre son de 250 mililitros a 300 mililitros. Entonces, esos están refrigerados para que no se echen a perder. Y para que en caso, por ejemplo, en el caso ya que te menciono, o por ejemplo que a veces operan a alguien, siempre hay un riesgo de un sangrado. Cuando operan a alguien y, ay, pues ya sangró de más, no, pues ¿saben qué? Ocupamos sangre, pues ahí está la sangre ya en reserva, ¿sí? Y es cuando se le transfunde al paciente o a la persona. sí, o Vaya. sea, por eso antes de que entres a cirugía, tu familiar, tu amigo, te piden a los donadores. Pues están previendo que puede ocurrir, o sea, no es certeza, pero puede ocurrir algún, algún accidente, y pues quieren prevenir que lo tenga. En este, Esto más bien es en los casos de los hospitales públicos, ¿sí? ¿Verdad? Eso es lo más, eso es ya por protocolo, ¿sí? De en ley. los privados, En los privados no, porque en los privados por la cuestión económica. Pero si por ejemplo ya el doctor dice, oye, ¿sabes qué? Pues traes tanto tú ya, tienes anemia, pero te ocupo yo operarte, no sabes qué, pues sí voy a ocupar. O sabes que, por ejemplo, en el caso de las mujeres que tienen los úteros, perdón, los tumores en el útero, pues sabes que, pues es que yo pienso que vas a sangrar más en la cirugía. Pues sí ocupo que de perdido que tengas un paquete, bueno, así nosotros le decimos, una bolsa ya de sangre, pues, una o dos bolsas ahí en reserva por si ocupamos, por si sangras mucho en la cirugía, ¿verdad? Pero en el hospital público, sí es por protocolo, es de ley. Aunque tú no lo vayas a usar, ahí están, ¿sí? Y se recolectan en caso de que un paciente urgentemente sí lo ocupe. Y fíjate, en los casos, amigo, por ejemplo, estos con los amigos de los testigos de Jehová, yo he tenido varios casos en que nos ha tocado atender a los testigos de Jehová. Y mira, así está el rollo, tanto en la cuestión práctica como en la cuestión legal, ¿sí? Ellos llegan y te dan una hojita que ellos tienen, que es un formato, su consentimiento informado, que ante la ley no hay ninguna ya validez. Sí, aclaro, no tiene ninguna ya validez. Sí, pero ahí te va. Entonces, ellos tienen ya su hojita. Te dicen que no están de acuerdo, que no pueden ya transfundirse por su fe, por su credo, por su religión, lo que tú quieras llamarle. Y se anexa al expediente clínico. Ojo, tanto en México y por la Ley General ya de Salud, nosotros tenemos la obligación de atender a cualquier persona sin distinguir su culto o credo, sexo, raza, cualquier cosa. O sea, nosotros tenemos que atender a parejo, a todo el mundo, ¿sí? Sea un católico, sea un ortodoxo, sea un anglicano, sea un evangélico, sea un apostólico, sea un testigo de Jehová, o sea pues un mormón. Nosotros es por eco, Simón. Pero tanto como tú como los demás ya se preguntarán, ¿qué debo hacer en esos casos? ¿Sí? Cuando el caso no está tan grave, pero sí hay un poquito que sí está perdiendo sangre, nosotros le podemos, como yo te mencionaba, pues ya administrar sueros. ¿Sí? Nosotros tenemos que, porque pues hasta eso nosotros sí respetamos el credo de la persona. Tenemos que respetarlo, es nuestra obligación. Pero en un caso que ya está al borde ya de la muerte, está al filo ya de la muerte, que tú dices, sí o sí ya necesita, nosotros estamos obligados
a salvarle la vida. Nosotros, toda persona, ¿sí? Que no nos firme lo que viene siendo es un RCP-3, nosotros así ya le llamamos una orden de no resucitar, que la persona escribe o que el caso que la persona esté inconsciente, el familiar escribe que está consciente y que autoriza que no se le realicen maniobras de resucitación, ¿sí? Nosotros no se las hacemos. Pero caso contrario, si por ejemplo a un testigo ya de Jehová está al borde ya de la muerte y ocupa ya la transfusión sanguínea, nosotros se la vamos a tener que dar. Nosotros estamos obligados a salvarle la vida a toda persona. En ese sentido, entonces, ellos no los pueden demandar. Ahí te va. Nos pueden ya demandar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en México tenemos algo que se llama libertad de culto, ¿sí? Que es tu libertad de creencias. Pero si, por ejemplo, es una cosa ya muy distinta, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si al sacerdote ya católico una persona llega y le confiesa que mató a una persona por el secreto ya sagrado de la confesión, no lo va a denunciar. Y si, por ejemplo, están en un caso ya de homicidio, dice, no, es que fue a hablar con el sacerdote, ante la ley está ya protegido por la libertad ya de culto, porque también ya se considera como secreto profesional. Pero en este caso, pero en este caso, si por ejemplo yo le administré 2 paquetes ya de sangre a un testigo ya de Jehová, y él me dice, no, doctor, es que usted ya no me respetó todo, bueno, ya demándeme. Sí aplica ya la demanda, pero no hay una sanción, porque el juez va a decir, el profesional de la salud está obligado ante la ley a salvarte la vida, a menos que tú o que un familiar tuyo ya esté de acuerdo en firmar un acuerdo que se llama orden de no resucitar, ¿sí? Entonces, si tú como ya testigo, tú no firmas eso, pues entonces nosotros respetamos y no te hacemos nada, ¿verdad? Pero si tú ya no firmas eso y estás al borde ya de la muerte y ocupas eso, nosotros te lo vamos a hacer. Sí, nos puedes ya demandar, nos puedes hacer lo que tú quieras, porque pues bien me decía ya mi abogada, en una demanda puedes pedir hasta las perlas ya de la Virgen. Lo otro es que el juez ordene que tú las des. ¿Sabes cómo? Entonces, ante una ley, el juez o en este caso ya la jueza, porque hay juezas, te van a decir, no, ¿sabe qué, señor? Es que él cumplió porque él está obligado a ya salvarte la vida. Para eso estudió. Entonces, ¿cómo vamos a meterlo ya a la cárcel si hizo su trabajo, prácticamente? Y de hecho hubo un caso, ya no me acuerdo, ya tenía mucho tiempo, en que fue un caso, a lo mejor fue sonado, no sé si tú lo recuerdas, amigo. Fue un, fue una, creo que fueron unos niños, o que no me acuerdo si tuvieron un accidente, o un niño que tuvo ya leucemia, que la leucemia es el cáncer en la sangre, que prácticamente el cáncer se está comiendo ya tu sangre. Entonces, tú te quedas sin los elementos ya de la sangre en tu cuerpo, y esos pacientes ocupan cierto, que en cierto tiempo les estén pasando sangre, se les estén transfundiendo sangre. Entonces, perdón, era una familia que era testigo ya de Jehová. Ellos no estaban de acuerdo, ellos no autorizaban a que se les transfundiera a su hijo, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué pasó? El pediatra dijo, mi madre, y les ordenó ya la transfusión ya sanguínea. Entonces, ¿qué pasó? Ya demandaron, ¿sí? Como en la Fiscalía Estatal no lo resolvieron, se fueron ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, o sea, con los jueces chingones, y dijeron, no procede. Y es más, a los papás creo que los mandaron a la cárcel, porque hicieron omisión de cuidados. Es que tristemente hay muchas demandas absurdas. Sí, Y no recuerdo si fue a finales del año pasado,
o principios de hay un caso de una carretera donde una muchacha va a cruzar la calle, pero la muchacha va con el teléfono y se ve que viene un carro a todo lo que da y un señor la agarra y pues la avienta la de regreso a la banqueta y pasa el carro, o sea, la salvó. Y esta muchacha demanda porque dice que nadie tiene derecho a tocarte, invadir tu área, pues tu área personal, o sea, Sí, pues a tu espacio, bueno, pues a tu integridad física. sí, o sea, entonces, o sea, en los en el juzgado, pues están diciendo, o sea, pues qué absurda demanda, o sea, la insultan, le dicen malagradecido, o sea, te salvó, pero de un tiempo acá, bueno, no sé si tú lo experimentes, pero de un tiempo acá sí se ha vuelto eso más común, lo del contacto físico. O sea, por ejemplo, en Sears despidieron en la pandemia a un guardia de seguridad porque cuando estaba la pandemia, que no dejaban entrar sin cubrebocas y quería un señor entrar sin cubrebocas y el guardia le dijo que no podía. Y, y se enojó el cliente y pues le tiró el golpe, lo empujó y el guardia pues se cubrió y entonces pues hubo contacto físico. Entonces metió la demanda de que lo tocó un empleado de Sears en Sears de Paseo Durango y lo despidieron al guardia por eso, porque o sea, se supone que no te pueden tocar sin tu consentimiento. O sea, no Pero estamos de que te haya tocado en partes sensibles, ¿no? O sea, estamos hablando de contacto en es general. que, es que aquí desafortunadamente ya se ha tangiversado mucho eso de lo del contacto físico. Y Mucho, no, porque ahora mucho ya lo relacionan a un tocamiento inapropiado o un tocamiento. Entonces, no, tú conociste aquí en Durango Salud Digna. sí, no, aquí no, pero sí he acudido aquí a lo de aquí de mi ciudad, a los Hace, dos. hace poco en Salud Digna también fue un muchacho a una revisión pues de sus zonas privadas ahí y de sus zonas privadas y Ah, sí lo escuché. sale corriendo el muchacho porque dice que el médico lo, lo lambió ahí y van y detienen al médico y después lo dejan salir porque no hay pruebas, pero procedieron a detenerlo primero. Y ya cuando la noticia se dio a conocer en las redes sociales, pues ya la gente, o sea, tirándole ahí al muchacho, pero pero a lo que voy es que ya se da mucho, y yo, bueno, yo escucho seguido que se dan demandas por eso del contacto físico. Es que más que nada, si tú no tienes pruebas, un video, conversaciones o algo así, pues no va a proceder, porque tú siempre ocupas unas pruebas. Sí, para lo que tú estás diciendo, mira, y por ejemplo, en este caso, por ejemplo, en las cuestiones de las consultas o de la atención médica, pues a nosotros sí nos enseñan a ser muy cuidadosos en ese aspecto. Por ejemplo, toda exploración física que tú le vayas a hacer al paciente tiene que ser con guantes, toda, ¿sí? Más si estás tocando la piel, digo, más si estás tocando partes íntimas. Si, por ejemplo, tocas ya el abdomen porque te duele ya la panza, pues ahí sí no hay problema, ¿verdad? Sí, pues no podemos usar guantes. De hecho, no se debe de, ¿por qué? Porque pues nosotros estamos ya palpando lo que viene siendo ya el intestino, que si está rígido, que si trae gases, ¿verdad? Al igual cuando te golpeas o de que te torces pues que la muñeca, un dedo, el brazo, un talón o el pie, pues ahí nosotros sí no podemos hacerlo con guantes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tocar hueso, nosotros tenemos que tocar tendones, nosotros tenemos que tocar ya ligamentos, ¿verdad?
para saber si por uno ahí está roto o si hay un desgarre, no sé qué, ¿verdad? Pero por ejemplo, en la cuestión de la exploración de las mamas en las mujeres, o por ejemplo en los genitales, ahí sí a fuerzas. Si tenemos que hacer un examen o una palpación, sea de un hombre o de una mujer, nosotros a fuerzas tenemos que utilizar guantes, ¿sí? Ahora, nosotros como hombres enfermeros, en mi caso, o a los médicos, se les aconseja, bueno, a nosotros ya nos aconsejaron siempre tener, si vamos nosotros a realizar un procedimiento a una mujer o hacer una exploración a una mujer, si no, siempre tiene que ser con una compañera, de preferentemente que sea mujer, siempre. Si lo voy a hacer yo otra, Que esté otra mujer presente. sí, pero que sea tanto, por ejemplo, que sea enfermera o que sea ya doctora, pero de preferentemente que sea mujer, ¿sí? Si en caso así que tú digas, sabes que no hay personal, tenemos mucho trabajo, bueno, que esté el familiar ya presente y que ya ves que a veces está la mesa ya de exploración o la cama donde te exploran y está, no sé, está dándote ya la espalda el familiar porque está sentado, porque está detrás de tu escritorio. Si le venga señora o venga señor, el familiar que esté acompañando, venga, sea usted testigo de lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Sea testigo de lo que yo estoy haciendo, de lo que que yo le voy a realizar a su hijo, a su familiar, a su mamá, a su papá, lo que sea suyo, para que usted sea testigo de lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Pero sí cuando son, por ejemplo, en esos casos ya de exploración mamaria o que tenemos que revisar los tales o que tengamos que hacer, por ejemplo, que el Papá Nicolau, perdón, sí o sí tienes que tener una acompañante mujer. Por ejemplo, pues una enfermera o una doctora, pero que sea mujer, ¿sí? Porque sí se puede malinterpretar muchas de estas cosas. Y si, por ejemplo, te llegan a hacer, pues una demanda, tienes un respaldo, ¿no? Es que yo fui testigo, bueno, perdón, yo fui testiga, porque es mujer, que no le hizo esto, que ya el doctor hizo pues, ya su chamba y no fue más allá de. Entonces, pero en este caso de los testigos de Jehová, te digo, o sea, sí lo respetamos ya su culto, sí respetamos ya su fe, pero nosotros estamos obligados ante la ley de salvarte la vida. Una cosa es la ley de Dios o la ley de tu religión, en este caso, y la otra es la ley ya del Estado. Entonces a nosotros ya nos protege pues el Estado. Aparte, pues no creo ya que Diosito quiera que te deje morir, ¿o sí? Los testigos de Jehová opinan otra. Los testigos de Jehová opinan otra cosa. Sí, pero... Han habido quieren, han habido casos y esos casos van a salir en ese documental donde prefieren la familia prefiere que se muera. Y el hecho de que se muera, fíjate, ni siquiera es garantía de que se va a salvar. Yo digo que los testigos ya de Jehová no practican mucho lo que es la lección divina, ¿verdad, mijo? De hecho, son muy apegados a la Biblia. Sacan un folletito, una revista que se llama La Atalaya. Tú los puedes ver en ciertas esquinas a los testigos de Jehová. Ah, No, sí, no te la regalan, pero tampoco te la venden. Tienes que dar una una aportación ya significativa. simbólica, sí, o sea, no te la regalan, pero tampoco es como que te la vendan. De hecho, cuando van de casa en casa, bueno, ahí sí te regalan el folletito. Eh, pero ellos, o sea, agarran solo lo que les conviene o sea, no son tan apegados a la Biblia, agarran lo que Ujú, les conviene, los versículos que les conviene y ujú. con eso te evangelizan, con eso te llegan, con eso te dominan. Y es que, ¿sabes qué? Yo pienso que en este caso, en el caso de las otras ya religiones, ah, te, te domina o ya te atrapan porque a lo mejor en la plática conocen ya tu necesidad
y ya te agarran, ¿sabes? Como que tienes una aflicción, que tienes alguna ya depresión, no sé qué yo, tienes alguna ya, ya aflicción, y si o no tú ocupas como un tipo ya de consuelo, entonces ¿qué hacen esos güeyes? Pues te agarran, te atrapan, Sí, ya te de ahí seducen. saben detectar, muchas religiones saben detectar bien la carencia afectiva y entonces llegan cariñosos contigo y pues tú, carente de afecto y estos dándote cariño, pues ahí vas con ellos. Al Ujú. principio, ya estando adentro, a veces cambia. Sí, porque por ejemplo yo he sabido de casos que por ejemplo que son católicos y tienen alguna crisis ya de fe, ¿verdad? Tienen alguna crisis ya de fe o por alguna otra cosa ya los convence algún familiar o algo, pues te lo digo porque pues a mí me pasó en mi círculo familiar cercano que que estuvo carente de una necesidad o a lo mejor pues no entendía muy bien la doctrina o la fe católica. ¿Qué pasó? Pues se fue con no sé con quiénes se fue realmente, creo que con los Pero sí, evangelistas. pero pasa a veces, pasa de que si a ti tienes una mala experiencia en la parroquia católica, no sé, que te sonó el teléfono, caso ficticio, Ujú, y el padre te regañó ahí enfrente de todos, pero sales y tal amigo de otra religión te habla bonito, te invita a su culto, acá no te regañan, acá te reciben bien, pasa, o sea que logran conectar con tu dolor, con tu carencia y te atrapan, logras entrar. fíjate que a mí nunca me pasó eso, amigo. No, No, porque yo siempre como que vi a los demás, por ejemplo, a los evangelistas apostólicos y todo, como que muy exagerados, ¿verdad? Al igual a los testigos, bueno, yo no conozco cuáles son sus cultos o qué tipo ya de cultos tengan, si son igual que los evangelistas o no. Pero yo decía, no mames, estos son de más ya exagerados en todas las cuestiones, ¿verdad? es- En tanto yo a lo- su dogma o quién sabe si tengan dogma, ¿verdad? En su dogma y en su culto, o sea, yo decía, no mames, o sea, qué pedo. pues yo lo he visto con la salud, porque otras religiones, por ejemplo los mormones, otras religiones, por ejemplo, también usan el aceite bendito. Entonces a veces si tú estás enfermo, pasando tal enfermedad, te invitan a su culto, hacen oración por ti, te untan el aceite, o sea, y sanas, o sea, logras sanar, entonces la persona siente que ahí es, que ahí pertenece, pero no Ujú, es el caso de no es el caso de los testigos de Jehová. O sea, ujú. acá ha pasado, de no, nosotros no permitimos eso y muere y ni modo. O sea, y te digo, y ni siquiera es garantía, ni siquiera es garantía de salvación. Bueno, a lo mejor sí en ese caso, pues, por ejemplo, en el caso de la unción de los enfermos, o hacer una oración, o pedir misa por ti, o por ejemplo, en tu caso de los evangelistas que van y te hacen ya oración y que te ungen con el aceite ya bendito de ellos, pienso yo que pues es pues hasta es un auxiliar, más no es un tratamiento, porque por ejemplo no me acuerdo en qué diagnóstico, porque nosotros tenemos un diagnóstico ya de enfermería, según de las necesidades del paciente. No me acuerdo qué año, si fue en el 23 o en el 24 que pusieron como diagnóstico. Sí, o sea, crisis ya de fe o necesidad de religión, algo así, es el diagnóstico, que es cuando vemos que, pues, que al paciente como que sí le hace falta, pues, una necesidad ya de creencia, porque pues todo, porque como yo he mencionado ya anteriormente, pues es una necesidad básica ya ya del ser humano, ¿verdad? Y te digo, es un soporte o es un auxiliar, ¿verdad? En tu padecimiento, más no es un tratamiento.
Ahora, otro detalle también con los testigos de Jehová es que se separan mucho. Han habido eventos ecuménicos donde los líderes religiosos intentan pues llevarse bien. Por ejemplo, ahora que el Papa León dijo que María no es corredentora, pues muchos protestantes y anglicanos empezaron a llevarse mejor con el Papa porque era lo que por siglos habían peleado. Y bueno, al menos yo en mis estados de Facebook vi a mucha gente de Torreón escandalizada porque el Papa dijo eso, o sea, A ver, públicamente. amigo, pero ya explícame eso, lo que dijo el Papa León XIV. El Papa León XIV dijo que María no es corredentora, que no es corredentora. O sea, ¿qué significa? Que María no estuvo crucificada con Cristo para salvarlo. Eh, Literalmente, porque emocionalmente como madre, pues ahí estuvo. Entonces, por siglos, protestantes y anglicanos han, han creído que eso, que María no es corredentora. Entonces, el Papa León dice esto, se mejora la relación con estas, o sea, se cura esa relación dañada. Ujú. Claro, antes de esto, el Papa Francisco también había intentado llevarse bien con otros líderes, pero entre todos esos encuentros, los que nunca estuvieron son los testigos de Jehová. O sea, ellos siempre son muy aislados. Fíjate que no nada más ellos, pienso que también las demás ya religiones ya protestantes. Con Francisco, el líder, el presidente de los mormones, sí llegó a tener un encuentro con el Papa Francisco. Y de los evangélicos, también el más chido, también. De hecho, dicen que son íntimos amigos. Y en el video, o sea, se ve que al presidente de los mormones lo recibe formal en su oficina. Saludo, apretón de manos, o sea, normal. Y al de los evangélicos los saluda con abrazo y con beso en el cachete. Con afecto. Sí, porque dicen que son amigos, o sea, pese a que son religiones muy diferentes, dicen que son bueno, eran, ya murió el Papa, Ujú. que sí llegan a ser íntimos amigos. Sí, porque lo que yo he visto es que la iglesia se tiene más relación con los anglicanos y con los ortodoxos. Sí, en Alemania, por ejemplo, en Alemania sacerdotes católicos y anglicanos son súper amigotes. El sacerdote católico va a salir de vacaciones, con toda confianza le dice al anglicano, ¿me cubres 2 semanas? Y sin problema. Ahí en Guadalajara hay un pueblo donde hay una parroquia anglicana y una católica como a 2 o 3 cuadras de diferencia. Y en Semana Santa se reúnen para el Via Crucis, se juntan, es un solo evento el del pueblo. Ah, no, Se juntan chingón. el Viernes Santo los dos para el Via Crucis. Bueno, yo te digo esto porque hace no mucho, creo que el año pasado, como en diciembre más o menos, no sé si tú viste, el obispo emérito ya de Saltillo, que por cierto no es de mi agrado, hizo una misa e invitó a una sacerdotisa anglicana y pues a concelebrar. Y no me acuerdo si le dio ya la comunión o ella dio la comunión a los demás y hubo un escándalo, ¿verdad? Más que nada porque pues los católicos ya romanos ya apostólicos,
ya me incluyo ahora, están en contra, pues vaya, no te rías, perro. No, ¿cómo se llama? Eh, pues no están de acuerdo de que las mujeres sean ministras de culto. Es que mira, con los anglicanos aunque son anglicanos, son iglesias autónomas. Entonces, sí, o sea, son anglicanos, pero al ser autónomas, a veces tienen diferentes puntos De vista. a veces tienen diferentes puntos de vista. Ay, se me fue el nombre, pero es una ciudad que está al sur, abajo de México. Eh, Hicieron la marcha LGBT y lleva un sacerdote anglicano con la bandera, o sea, apoyándolos. Y acá en Europa, este obispo del que platicábamos decía, acá lo manejamos con mucha discreción, o sea, sí los aceptamos, pero no los andamos exhibiendo para que no los estén lastimando, no los estén criticando, humillando. Entonces, o sea, sí, o sea, ambos son anglicanos, pero al ser iglesias autónomas tienen pues a veces diferentes puntos de vista. De hecho, también hay un fraile anglicano en TikTok que es poquillo famosillo porque sube sus videos y ahí la gente le hace preguntas y le preguntan a veces, la iglesia anglicana aprueba esto, esto y esto, y pues él en algunos videos sí ha tenido que decir, depende, porque pues en tal estado, en tal país lo manejan así, pero en este otro lo manejan un poquito diferente. Creo que aquí en la iglesia anglicana aquí de México son muy, muy open mind. O sea, sí son de que nosotros apoyamos a los LGBTQ más, a quienes más, pues a los divorciados, o sea, todos a los que a lo mejor condena la Iglesia Católica Romana, pues los anglicanos sí los recoge. Y eso es algo pues que sí se lo reconozco, está chingón. Es que ciertamente, si tú ves los pasajes bíblicos, Cristo se acercó con los excluidos a integrarlos, no a separarlos. Sí. El mejor caso es la mujer adúltera. La ley decía que muera apedreada y más porque la encontraron en el acto. ¿Y qué hace Cristo? La incorpora El a que su... tire la primera piedra que esté libre de pecado. Igual con los leprosos, en esos años tú sabes que no tenían cura. Entonces hacían un hoyo en las afueras de la ciudad y allá los aventaban. ¿Y qué hace Cristo? En lugar de aventarlos, se les acerca, los toca. O sea, el tocamiento va en el sentido de que la gente normal no los quería tocar por miedo a contagiarse. Ujú. Entonces, este tipo de actos es lo que te pone a pensar. Las iglesias de hoy en día, como es el caso de los testigos de Jehová, pues hacen todo lo contrario a lo que hacía Cristo. En lugar de incorporar, ¿qué hacen? Te alejan más. Es que como que no agarran lo más importante que son los evangelios. Pienso yo eso, ¿verdad? Porque Sí, eso porque que tú mencionas es de un evangelio. muchas de las prohibiciones son del Antiguo Testamento, como el no comer puerco, el no comer cerdo, eso es del Antiguo Testamento. Que tú bien Y sabes que el Antiguo Testamento es pura falacia, es puros cuentos y fábulas. Y si no, que venga aquí un sacerdote y me retumbe si es que yo tengo una falacia. Pero sí o que, no, cier- güey. ¿Sí o no? que, que ciertamente tú y yo sabemos que sí hace daño la carne de puerco, pero tampoco no es como que Tú digas, condenado. Te comiste unas carnitas, no es como que condenado, no, pero pero, hace,
pero son o sea, si son mal procesadas o si tú tienes alguna enfermedad ya autoinmune, te va a dar cisticercosis, que son parásitos en el cerebro, ¿verdad? O que el cerdo, no sé, no tuvo un buen manejo, que no lo vacunaron o no tuvo un buen manejo cuando estaba vivo, pues obviamente te lo van a contagiar. Pero no es el caso de que decir, ay, por eso ya no vamos a comer carne de puerco, no mames. Ajá. Exacto, o sea, no, te digo, no se condena, pero ciertamente que a veces hace daño, o sea, por ejemplo, a los que traemos el ácido úrico elevado, como es mi triste caso, lo primero que el médico me prohibió, lo primero que prohibió fue la carne de puerco, carne roja. Fue lo primerito que me dijo bye bye. Sí, de hecho nosotros ya recomendamos que una vez a la semana se come carne roja y la carne blanca pues cuando tú quieras, pero la carne Sí, roja sí es una vez a la semana, por lo y en mismo. el también, también pasa, el Antiguo Testamento te prohíbe los mariscos, los camarones. No mames. ¿Por, ¿Por qué? Pero es porque el camarón eh, tiene, pues en todo el camarón pues tiene la tripa llena de excremento. Entonces, Ah, pero si se la quitas, ¿qué, güey? es que en esos años no sabían cómo quitarla, Sí, no sí, sí, había sí, ya sé, ya sé. instrumento. Pero ciertamente, o sea, bien lo dijiste tú, el Antiguo Testamento es simbólico, no es histórico, no es literal, es simbólico. Ujú. Y en este Antiguo Testamento está lleno de todos estos preceptos en los que todas estas religiones vienen a fundamentarse. El no comer cerdo, el no comer esto, el descansar el sábado. El Sabbat. Sí, porque dice el Génesis, Dios creó el mundo en 6 días, empezando el domingo, y descansó el séptimo, que es el sábado. Que, ay, no, 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 no. Bueno, está bien, ¿verdad? Cada quien. Cada quien, dirían por ahí. Cada quien, nada más no vayamos a estar. Bueno, es que cuando uno lo hace, pues a veces no se da cuenta. Hay un capítulo de Malcolm donde Lois pide Halloween libre y una de sus compañeras 2 meses o 2 semanas antes cambia de religión y necesita esa fecha y se la da. Ujú. Es Ah, como sí. Sí, sí, como los sí. católicos que no les gusta trabajar en Semana Santa, eh, que se acerca Semana Santa y uno se hace religioso, ¿verdad? Para no ir al trabajo. Bueno, como es el caso de ustedes ya de Durango, sí, porque ya Durango es un estado muy católico. Bueno, es un municipio muy católico. Perdón. Sí, es un municipio pero muy católico. Es lo que yo sí me he fijado mucho en eso. Y aquí no tanto. Aquí cuando tú dices, aquí cuando les conviene. Sí, sí, bueno, yo me acuerdo que cuando llegó Don Luis a Torreón, su primera Semana Santa, que va al Vía Crucis, al Cristo de las Noas, le preguntan en las noticias, ¿qué opina de que no está aquí tal político, tal político, tal político, tal, tal y tal? Y él muy prudente dijo, para muchos son días de vacaciones y pues hay que respetar que descansen, que puedan aprovechar para irse a descansar. Aunque Ahora, bueno, la política y la religión no se deben de llevar. aquí en Durango, don Héctor siempre estuvo sentado en las mesas con los grandes políticos. Ahora, otra cosa que condenan mucho los testigos de Jehová también, el festejo de los cumpleaños. ¿Por qué? Oye, sí es cierto. Ahora sí, amigo, cuéntanos eh, el No, por qué ya los testigos no pueden cantar ya las mañanitas, güey. no festejan cumpleaños, primero que todo, porque no tiene fundamento bíblico. Eso es común de muchas religiones, que solamente hacen lo que está
en la Ujú. Biblia. No aplica en todo. Por ejemplo, los católicos eh, tienen la tradición y el magisterio de la iglesia. Los mormones, de ahí viene el apodo. Los mormones creen que el ángel se le aparece al profeta, a José Smith, y le revela dónde está escondido el libro del Mormón. Mm, Entonces, este libro, así le llaman, otro testamento de Jesucristo. O sea, es información extra, adicional, mm, donde dicen que Cristo, después de resucitar allá en Medio Oriente, pues se vino a América a evangelizar. ujú. Bueno, bueno, son las excepciones, pero muchas religiones nada más creen en lo que está en la Biblia. Entonces, en la Biblia, al no haber un precepto que te diga que hay que festejar el cumpleaños, pues no lo festejan. Ujú. Segundo, porque creen que es una actividad pagana de Grecia, que ellos los consideran paganos, que lo festejaban a sus dioses. Y tercero, porque creen que en la fiesta donde deciden matar a Juan el Bautista, se estaba festejando un cumpleaños. Mm. Por eso lo prohíben, no festejan los cumpleaños de sus miembros. Oye, pero entonces ellos sí creen en Juan el Bautista. Creen que existió como, o sea, lo ven como un personaje de la Biblia, pero no creen en los santos. Ok, sí, 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 eso sí, sí, sí sabía, por eso yo te pregunto. Sí, o sea, creen, por ejemplo, que existió el ángel Gabriel, o sea, pero no creen así en los santos como los católicos, o sea, como un personaje de la Biblia. Ujú. Es el caso de María en muchas religiones. O sea, pues no la pueden negar porque pues en la Biblia tal cual dicen María. Lo que sí varía es la interpretación que le dan a ese personaje. Por ejemplo, ellos no creen en la Virgen María. Bueno, no, como tú dices, es un personaje de la Biblia, pues vaya. Ajá. Sí, o sea, son personajes que vienen en la Biblia, pero no creen en santos, no alaban imágenes, Sí, no sí. veneran imágenes. Si entras algún día discretamente, sus salones son pues la pura pared, o sea, no tienen imágenes. Es lo mismo que con los de la luz del mundo. Todavía es que los de la luz del mundo, sus capillas, sus templos, a veces las puertas son de vidrio, entonces es más fácil ver. Tú de la banqueta puedes ver los testigos de Jehová y los mormones, el diseño de sus capillas son más como que privadas. No, fíjate, amigo, no sé si tú cuando viniste para acá, no sé si tú pasaste por el Miguel Alemán, ¿no te acuerdas? Mm, ¿Qué es colegio? No, y el Boulevard del Miguel Alemán. No, no me suena. Sí, es el que, o sea, ya ves que hay dos maneras de irte de Lerdo a Gómez. La una es por el periférico y la otra es Sí. por el Miguel Alemán, por el Boulevard. Ah, se me hace que sí entonces. Bueno, no sé si tú te fijaste que ahí hay una súper en el Miguel Alemán. Ajá, No sé si tú te fijaste que en la parte de atrás había como una pico de una tipo iglesia. sí, Bueno, ese es de los mormones. O sea, sí. ahí había un templo, pues pequeño, pero ya agarraron un buen pedazo de un terreno que estaba solo y luego compraron la casa de al lado y están haciendo un megatemplo, pero enorme, o sea, enorme, casi casi como el de Monterrey. ¿Tú no has visto el de Monterrey? Bueno, aquí, bueno, con los mormones hay que diferenciar Sí, 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 claro, 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 pero nomás es un comentario, ¿verdad? una cosa con los mormones, una cosa son capillas y otros son templos. Sí, El templo, pues es el grande, el de Monterrey, el sí. de México. Las otras son capillas. No, Aunque tú la mandes, pero ahorita están haciendo un templo en Gómez. hace.
Ahí, Hay, ahí está. hay mucho mormón en la laguna, No sé, fíjate. Y fíjate, está en la colonia donde yo vivía, bueno, en la colonia ya de al lado, que pues son muy católicos, son muy conservadores, pero no sé si haya mucho ya mormón. Te digo, pero está, no, es más, luego cuando ya esté terminado, tienen casi todo el año haciéndolo. porque en Torreón solo ubico dos. Ujú. Uno que está por Centro Saulo, por el Walmart, Sí, eh, acá por Línea Verde, y otro que está en Jacarandas. Simón. Son los únicos dos que ubico de mormones. No sé si haya más que yo haya pasado, haya visto. Son los únicos dos que ubico. Y ahora con lo que me estuviste contando, pues me imagino que también los anglicanos pues están como que creciendo, ¿no? En la laguna. Sí, o sea, sí están hay un templo. Está, no sé muy bien por dónde esté, pero creo que es para la carretera hacia Matamoros. Es un templo no muy grande, es como una capilla, pues vaya. Pero ya Eh, se ve como una capilla, porque aquí en Gómez, o sea, está en Tokio por la salida a Matamoros, sí, creo que como, sí. Luego ya como te si paso el dato. Y la otra es que yo sé que lo hacen, pero como en una tipo casa. Antes ya lo hacían como en una tipo quinta y ahora lo hacen en una tipo casa. Pero muy pequeña, o sea, es como es un cuartito, pues vaya, es como una tipo casa Infonavit, perdón, en donde están haciendo pues las misas. Digo eso, y de los testigos ya de Jehová te iba a preguntar, ¿no hay aquí en la laguna, o sea, no hay templos? Bueno, porque yo lo que ubico nada más son los templos de los apostólicos. a ver, de los testigos de Jehová en Torreón, no ubico, no ubico. De testigos de Jehová en la laguna, no. Ubico los de la luz del mundo en Torreón, que Sí, está ahí por el Ávila Camacho, ahí por Simaco, por Cuatro Caminos. Por Cuatro Caminos, acá ya ves que está el Ávila Camacho, sí. tú lo ubicas. Ujú. Está acá, casi enfrente de la luz del mundo, está la parroquia de Cristo Redentor del Hombre. Y casi enfrente, casi cruzando enfrente la calle, está el templo de la luz del mundo, muy grande, muy grande, muy alto. O sea, está más grande que el de Durango. El de Durango está atrás de la central camionera. Ese no es eso no es de los luteranos, el que tú No, dices. no, es de la luz del mundo. Es que parece como, o sea, como un templo así antiguo, así como rústico, así tipo de los luteranos, pues vaya, por eso yo te pregunto. Sí, no, pero no, o sea, estoy segurote de estos dos, tanto el que te digo de Torreón como el de Durango es de la luz del mundo. Y también hay uno, cuando yo he ido, porque yo he ido a veces a un ejido de que está antes ya de Matamoros, que es de Matamoros, en la carretera que te va para allá Matamoros, no me acuerdo cómo se llama el ejido, pero hay una mini capilla de la luz del mundo, güey. Sí, y te digo, porque ahora para el simposium que queríamos hacer, pues yo fui a ese templo a buscar, o sea, yo fui a hablar con ellos a ver si alguno deseaba participar. Entonces sí, tengo la certeza de que ellos son de la luz del mundo, de que esa Oye, es. ya hablando de eso, amigo, ellos, qué onda con ellos? Yo nomás sé que según esto, que el abuelo de Nazón, ya Joaquín, el ahora preso, según esto, que se nombró apóstol porque no sé si se le presentó Jesús o Dios y que el que dijo que él fuera ya su apóstol y que proclamara pues, su verdad. Yo nomás sé esto ahí, pero tú sabes algo sobre su doctrina o algo. Lo básico, igual que tú, que Cristo se le reveló, bueno, supuestamente que Cristo se le reveló, le dijo que era el apóstol que faltaba, que fundaron la iglesia, su sede está en Guadalajara, hay una ciudad, construyeron una ciudad de la luz del mundo, no más que Guadalajara es una ciudad que crece mucho, entonces
Originalmente la construyeron aparte, pero la ciudad creció que la rodeó. Sí, Tengo ent- que son tengo entendido que son muy obedientes a sus superiores. Sí, o sea, son muy obedientes. Por ejemplo, que quisimos grabar el podcast, como el pastor dijo que no, ciegamente, pues no. En cambio, en otras religiones hay un poquito más de flexibilidad. porque de hecho, no sé si tú viste el documental serie de Netflix sobre ellos. También hubo otra serie en ViX y no me acuerdo, también haya habido varios ya reportajes de ellos, que son ¿Creen, casi como los legios, ellos no aceptan el crimen de su líder. Creen porque que creen es, que es un sacrificio hacia él. creen que es una prueba que Dios le está poniendo a su líder encarcelado. Ujú. O sea, no es como que tengan vergüenza, piensan que es una prueba. O sea, no les avergüenza que les digan, tu líder está en la cárcel. No, o sea, todavía se presentan con la frente en alto. Está cabrón, amigo, todo este tipo de la cuestión de los protestantes. Yo no sé si los legionarios, no sé bien si ellos tengan, a raíz del documental, no sé si tengan por, por Maciel, porque yo nada más vi un pedacito de un podcast con Marco Antonio Regil, porque él dice, es que yo conozco muchos legionarios y, y pues expresan que hay molestia, bueno, en ese entonces había molestia, pero no sé si ahorita haya como que, Pues yo no he sabido así ya decírtelo. Yo estoy en un grupo de Facebook que es prácticamente se llama Legio Leaks. Entonces, pues es prácticamente es sacarle ya sus trapitos al sol a los legionarios, pero hay unos que publican a favor de ellos. Y lo que más me aborreció y hasta reporté ya la publicación que pusieron foto de San Maciel. es que lo Y yo querían, digo, no mames. es que supuestamente lo querían canonizar reciente a su muerte, supuestamente lo querían canonizar, pero como Benedicto empezó ahí a moverle al caso, porque sabemos que Juan Pablo nunca, Nunca hizo nada. no, o sea, nunca nada. De En hecho, cambio ya lo amaba. sí, no, de hecho dicen, vi un documental que Benedicto como cardenal, o sea, cardenal Ratzinger, que quiso moverle y que lo paró luego Juan Pablo, o sea, no. Yo te recomiendo la película en Netflix que se llama Los Dos Papas. ¿La has Ah, visto? ya la vi también. Y te Y habla ya de eso. Benedicto entonces, ya cuando le pone el alto a Maciel, pues ya los legionarios ya no pudieron promover su canonización, o sea, porque pues ya el mero mero, el chido, pues les puso el Es alto. que Ratzinger tenía un puesto el más vergas ya después ya del Papa que era el encargado de la doctrina de la fe, que todos sabemos y por eso yo admiro a este ya Benedicto, era un teólogo muy intelectual. De hecho, hay un psicólogo, creo que se llama Frederick Dick, que hace análisis de películas, algo así como empezamos nosotros, o sea, Ujú. un análisis psicológico de las películas, y él defiende a Benedicto, porque dice, es que a Benedicto lo están atacando, pero no deben, porque Benedicto intentó limpiar todo el desastre que dejó Juan Pablo. O sea, dice, está mal que ataquen a Benedicto. Él intentó limpiar el desastre que dejó Juan Pablo y luego llega a Francisco, que es cara bonita, que es dulzura, que es paz, y dicen, y la gente ataca a Benedicto y no debe ser atacado, o sea, él fue el que la tuvo más difícil. Pues de hecho, por eso él renunció, porque aparte que le tocó hacer ya el trabajo sucio, él intentó limpiar la imagen ya de la iglesia y él no podía.
Él ya no pudo. Y bueno, el que no limpió ya la imagen, sino que mostró lo que es en sí ya la iglesia fue Francisco. Vaya, que es una iglesia más cercana a sus fieles, ¿verdad? Pero está pasando algo. Le están tirando ahorita mucho, unos, no todos, a León, porque Francisco hizo sus cambios Ey, humildes. Por ejemplo, la silla, el trono del Papa que tenía Benedicto, Francisco lo cambió por un sillón blanco. Pero llega León y empieza a regresar cosas de Benedicto. o Por sea, ejemplo, pues es que el empieza con las tradiciones. exacto, por ejemplo, Francisco modificó el lavatorio de los pies del Jueves Santo y el Papa León está regresando a las tradiciones de la iglesia. Ujú. Otro tema, pues es el de la misa tridentina, que ahora que la fraternidad de San Pío X quiere ordenar obispos, eh, pues empezó otra vez ahí el roce, porque ellos están, no están en comunión con Roma, pero tampoco están excomulgados. Ah, Ellos están, ellos están en la línea. A ver, cuéntame ese pedo porque yo lo he leído y la neta yo no lo entiendo, güey. Bueno, chicos, esto fue todo por el día de hoy. Agradecemos su vista. No dejen de darle like a este video y compartirlo con sus amigos. Esperamos ya con ansias el documental. A ver qué nos dice, amigo. A ver qué nos dicen, qué escándalos causa. Bueno, pues hasta la próxima. Hasta luego.